Muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Y primero recordarles que el trabajo pendiente ya se ha devuelto con la calificación. Pueden verificar las rúbricas del trabajo. Y lo que tenemos de tarea o lo que teníamos de tarea era modificar el programa de interpolación. Algunos lo hicieron mejor y otros no tanto, pero tratan de mejorarlo. Lo que vamos a aprender hoy es a hacer funciones y a la vez vamos a aprender a resolver con un comando, que es muy importante para el primer tema que vamos a avanzar. Nos va a servir muchísimo. Todo esto con el apoyo del texto. Ya saben que el texto es el de Nieves y este lo podemos encontrar en Classroom. Está ahí junto con el libro de Constantinides para que puedan descargarlos. ¿Ok? Ahora, lo primero, estaba adelantando parte del trabajo porque saben que es un poco tedioso ir escribiéndolo. Y esto, como les mostré, es una de las tablas, es la tabla 212 del manual de Perry Green de la séptima edición. Y el detalle es que yo lo tengo ya guardado acá en un archivo, toda la tabla. Vale decir que yo tengo, por ejemplo, aquí está práctica semana, modif. Este es mi archivo de Excel y lo vamos a abrir. Miren, puede abrir el MATLAB, un archivo de Excel, y puede mostrarnos todo lo que tiene. Solamente que a algunos no les va a gustar esta forma en la que se presenta. Acá están las columnas, acá están las filas, y me he dado el trabajo de introducir absolutamente toda la tabla para que hagamos el trabajo respectivo. Entonces, lo que vamos a lograr es una super tabla, una muy bonita tabla que tenga todos los valores. Y vamos a verificar después que tenga los valores, miren, de temperatura, que va de 0 hasta 350 grados centígrados. Y el porcentaje absoluto, bueno, es un poquito variable porque va de 10 a 70, de 10 en 10. Luego va de 75 a 85 cada 5, de 90 a 96 cada 2, el 97, de 98 a 100 cada 0.5. Entonces es una tabla un poco variable. La cuestión es que si yo quiero leer parte de un archivo de Excel, sabemos que podemos tener cientos, miles de datos tabulados en Excel. Yo puedo usar el comando xlsread, poniendo en primera instancia entre apóstrofes el nombre del archivo que voy a usar y también debe estar en el directorio de uso, es decir, en mi directorio de trabajo. Y lo pueden verificar con el current folder. Si yo cambio mi directorio de trabajo, me va a preguntar, ¿y dónde está este archivo? No lo veo. Seguido de una coma que separa la pestaña que se va a utilizar para este archivo. Y miren, yo lo voy a abrir. Open Outside MATLAB. Y me abre en Excel todo esto. ¿Qué es? Es toda la tabulación que he logrado de la tabla 2.12 de Perry Chilton, de Perry Green. Son 720 datos que se han escrito. Entonces, ¿de dónde a dónde se va a tomar? Desde la celda A1 hasta la celda T37. Ya saben, extremo y fin para el rango. Y lo que estoy haciendo, como pueden ver, es poner un poco de decoración indicando que esto va a ser la tabla 212 en bar con estos rangos de operación. Ingrese la temperatura e ingrese el porcentaje absoluto. Si la temperatura es mayor que 350 o menor que 0, fuera. En todo caso, si la presión es
menor, o mejor dicho, el porcentaje en pesos menor que 10 o mayor que 100, también fuera. Y si no, ok. Yo lo he dejado acá porque es la parte más tediosa. Si yo lo ejecuto solo de esta forma, miren, me va a quedar así. Temperatura, digamos 1000. Sabemos que se va porcentaje absoluto, temperatura fuera del rango, la primera. Así es que se corta. Pero ¿cómo estoy seguro de que se me ha cargado esta matriz P? Si yo le quito el punto y coma y lo ejecuto, y me olvidaré de ejecutar esto. No, no le voy a ponerle inputs y demás. No, está bien, con el input. Miren, ejecuto. Acá, antes de la tabla, obviamente está todo lo que corresponde a la matriz. Miren, columnas de la 1 a la 8, todos los valores. De la 9 a la 16 y de la 17 a la 20. Estos ceros no significan que literalmente sean ceros, sino que son cantidades muy pequeñas. Si no me equivoco, están por 10 a la menos 7. Entonces, claro que va a salir pequeño. Pero con el formato lo vamos a llegar a apreciar. Temperatura 35, 50. Tengo que realizar el procedimiento. Ahora, el procedimiento es donde yo quiero hacer un poco de énfasis porque vamos a emplear funciones. ¿A qué me refiero con funciones? Sabemos que el programa que estamos desarrollando está en una función. Quiere decir que si yo ejecuto, por ejemplo, este volumen esfera, pero en mi carpeta de trabajo que es toda esta, miren, volumen esfera B1, se va a ejecutar radio mayor 6 y me da. Es lo que hemos programado la semana pasada. Así es que ya sabemos que va a funcionar. Pero, ¿cómo lo hemos llamado? Mediante su nombre, vol-esfera-b1. Entonces, una función se puede llamar directamente desde la ventana de comandos solo con nombrarla. Ah, y si yo invoco o ejecuto a esta función tabla 212perry.m, puedo, puedo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Simplemente escribiendo su nombre. Ah, ya, qué bien. Pero lo que vamos a hacer ahora es poner una función de interpolación. ¿A qué me refiero? Recuerdan, acá en la interpolación que vimos, todo esto era la interpolación, ¿verdad? Ahora, les voy a enseñar cómo introducir una función y luego vamos a hacer otra aplicación para que se entienda mucho mejor. Primero, yo voy a crear una función dentro. Miren que está dentro. Este function tiene que cerrar con un end y es este. Esta función va a tener un resultado y va a tener un nombre. Interpolación. Le voy a poner. Y va a requerir x1, y1, x2, y2 y un objetivo que va a ser x. Listo. End. Cierra con eso. Miren que este último end solo lo he movido y todo esto lo he agregado. Tal que este último end cierra con el function de la primera línea. Este punto y coma no es necesario. Listo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener un resultado que se denomina res, o puedo ponerle directamente resultado para que sea más explícito, a partir de estos 5 datos, x1, y1, x2, y2 y x. Y recordamos nuevamente y muy rápidamente que cuando tenemos tres puntos colineales, se puede decir que y2 menos y1 sobre x2 menos x1 es igual a y2 menos y sobre x2 menos x. La idea es despejar y. Entonces, lo único que hacemos es multiplica, suma, resta. Y es igual a y2 menos la pendiente que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1
por x2 menos x. Entonces, yo ya tengo una función que puedo utilizar y tiene las variables que yo estoy requiriendo para la función interpolación. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a decir simplemente que el resultado es y2 menos, y mira, el manejo de la jerarquía en las operaciones algebraicas. Primero pongo dos paréntesis que se multiplican y división respecto de otro. Ahora, voy a llenar de derecha a izquierda. En el denominador, x2 menos x1. En el numerador del lado derecho, x2 menos x. Acá, y2 menos y1. Listo. ¿Qué quiere decir? Ah, y miren que me está marcando error y es precisamente por este valor que debería ser 1, ¿no? Ahora está en paz. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo puedo utilizar la función interpolación y simplemente invocarla poniendo los 5 valores en lugar de hacer la operación como tal, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de hacer funciones con resultados. Y no necesariamente va a ser un solo resultado, pueden ser varios resultados. Digamos, no sé, si vamos a hacer un balance materia-energía para un reactor no isotérmico, ponemos algunos parámetros y otros que van a ser constantes y pum, me puede dar temperatura y conversión. O cualquier conjunto de parámetros que nosotros querramos. Y en ese caso, si nosotros quisiéramos varios resultados, se pone resultados, resultado, o mejor dicho, resultado 2, resultado 3 y tengo que guardar los valores de R2 y de R3. ¿Ok? Pero como es solamente uno, lo puedo dejar así. Ahora, ¿qué va a pasar? En la salida, por positivo, es decir, cuando todo está bien, yo voy a interpolar en los dos sentidos, porque ya vimos la interpolación simple y luego tenemos que sacar los datos. Por ejemplo, lo que hicimos nosotros era a interpole. Bueno, debimos buscar primero cuál es la posición y usamos todo esto, ¿no ven? Vamos a apresurar un poco las cosas y lo vamos a copiar y decimos posición 1 hasta la temperatura. Ah, pero aquí no es, es temperatura, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Un indicador de posición que va desde 1 hasta el largo máximo de la temperatura, que está citada acá. Listo. Y yo voy a tener una posición, le voy a llamar T. Y me aparece ese mensaje que me permite presionando mayúscula y intro o enter, renombrar todo. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿para qué me ha servido esto? Solamente me sirve para buscar e imprimir, porque con este break ya hemos dicho que se va a fijar todo, ¿no? A ver, veremos. Pero yo necesito también algo más. Y ese algo más es una posición para el porcentaje en peso, que yo voy a volver a pegar esa rutina nuevamente. Y en efecto, vamos a cambiar todas las variables, porque miren acá temperatura. Esto se llama temperatura. Esto se llama temperatura. Esto se llama temperatura. Esto temperatura. Pero esto no es más que impresión, ¿no? Si quiero, puedo imprimir. Si quiero, no lo voy a imprimir. Entonces, solo voy a buscar el valor y se acabó. Y después recién vamos a imprimir, ¿ya? Para hacerlo más cómodo. Pero lo mostraremos hasta ahí, porque es solamente una versión mucho más detallada de lo que estamos haciendo. Miren. Ahora, ya no existe P10. El problema es que existe P.
Entonces yo debo verificar en soluto. Entonces debo hacer que esta posición, o sea, todo este ciclo no esté separado, sino que esté dentro de mi eh, valor. Ah, la macana. Ahí se complica, ¿no? Porque primero voy a buscar. Pero para imprimir, entonces no me sirve, no quiero imprimir porque me va a complicar la existencia y se va a complicar todo. Ahora, ¿qué es lo que estoy buscando? Para la posición P, no voy a buscar en la longitud de la temperatura. Para la posición P voy a buscar en soluto. ¿Por qué? Ahora se busca en soluto. ¿Por qué en soluto? Porque son dos vectores independientes. Soluto que va desde 10 hasta 100 en varios valores y la temperatura que va de 0 a 350. Listo. Para la posición de la temperatura yo busco en temperatura. Para la posición de P yo voy a buscar en el soluto. Y acá yo tengo que cambiar esto porque es una P minúscula. En resumen, yo voy a poner eh, una impresión de datos que va a contener a todo esto. Voy a imprimir 4 datos. ¿Qué datos? Los que estén antes, después y vamos a poner, por ejemplo, acá, temperatura, que sea para una temperatura 15, obviamente 10 y 20. Y para un porcentaje en peso de, digamos, 25, para no exagerar, 20 y 30. Lo que yo voy a imprimir son estos 4 valores, ¿sí? Ya tengo las coordenadas acá. ¿Por qué? Las he extraído a partir de temperatura y soluto. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Pero esto va a estar aplicado en P. Es lo interesante y lo complicado. Bueno, nos vamos al fprintf. Yo tengo que imprimir primero 2 valores que van a ser los de arriba. Es decir, que va a estar en la posición P. Mm, P mayúscula, fila, primero, P, coma, T. Ah, pero es posición P, posición T, listo. Luego, es uno antes y uno después. Entonces, como lo que teníamos en los anteriores, siempre va a estar así. Solo me queda darle un formato. ¿Qué formato le voy a dar? Voy a poner este formato y voy a decir que al principio tengo 6.4E, 6.4E. Y este es un salto de línea. Luego copio todo esto porque se me va a hacer más fácil. Y en realidad tengo que ajustar esto. Miren, nuevamente vamos a recordar cómo se determina en una matriz. Si yo tengo los elementos 2 menos 1, 2, 0, 4 y 5, ¿cuántas filas y cuántas columnas tengo? Tengo 2 filas y tengo 3 columnas. Es decir, que si yo quisiera agarrar este elemento, yo debo decir en la matriz A mayúscula, en la segunda fila, en la segunda columna, está el elemento 4. Por lo tanto, yo debo posicionarme bien. Es decir, que todos los anteriores van a ser -1 y todos los
que proceden o prosiguen van a ser de la posición. ¿Ok? Entonces ambos son -1 y en ambos casos queda de esa manera. Listo. Con eso, en teoría, me va a salir lo que he propuesto. Vamos a poner esos valores, borrando esto que ya solamente nos servía para definir y recordar. Ejecuto command view o window. Temperatura 25, porcentaje 15. Y me tienen que salir los valores que correspondan. Y si yo busco según la tablita, lo voy a encontrar. Estos son los 4 valores que corresponden. Quiere decir que acá, y me faltaría imprimir una muy bonita referencia de qué estoy mostrando, ¿no ven? Es decir, toda una tabla completa. Así es que en esta sesión vamos a ver funciones, funciones, tratamiento de datos y presentación de datos. Muy importante porque a veces simplemente nos limitamos a poner que el resultado es pi y listo, pero no sabemos a qué equivale ese pi. Entonces, acá vamos a hacer también una pequeña copia y yo voy a poner que en la parte superior aparezcan los rótulos, es decir, que tiene que aparecer el porcentaje en peso. El porcentaje en peso está guardado en el vector soluto. Y al principio, obviamente, va a aparecer la posición P-1. Acá, nuevamente soluto, la posición P, nada más. Así, y me falta un cierre. Listo. Pero yo no quiero que salga de esta forma, con notación científica. Yo quiero que salga como un número, nada más. Y lo que me falta, acá a la izquierda, voy a hacer que aparezca algo más. Es decir, que yo quiero que aparezca 4.2F y en ambos, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer la temperatura. Es decir, temperatura en la posición T, coma. Pero no es la posición T, es la posición T-1 para acá. Ojo, todo esto a pesar de que parece un desastre bien largo y qué estará haciendo, solamente es una presentación de datos. Es un formato que yo quiero darle. Y nuevamente ejecutando todo esto, temperatura, ya sabemos que es 25, porcentaje 15 y aparece. Miren, acá está 10, 20, 20, 30, justo como quería. ¿Por qué? ¿Cómo sabe qué es lo que quería? Tal vez me está engañando. Acá está el 10, acá está el 10, acá está ese 20, acá está ese 20. Este otro 20 está acá. Y finalmente el 30 está acá. Quiere decir que estos son los valores que les corresponden a las combinaciones. ¿Sí? Nuevamente, como el video se va a subir, pueden revisarlo mucho más a detalle, por favor. Ahorita no estamos haciendo nada que no hayan hecho antes, pero de forma manual. Así es que traten de recordar un poco y de darle sentido, porque van a ver que con las herramientas actuales podemos hacerlo directamente. Y estamos haciendo una tabla de, no recuerdo cuántos datos, pero son un par de cientos. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Sé que me he acelerado un poquito, pero es algo que se puede aplicar para nosotros, ¿no? Listo. ¿Qué tengo que hacer acá? Lo que tendría que hacer es obtener los valores de interpolación. ¿A qué me refiero? Tengo que obtener o obtengo estas dos estrellitas o
obtengo estos dos corazones. Una de dos. O interpolo entre filas o interpolo entre columnas y finalmente interpolo en el otro sentido, ¿verdad? Como es lineal, como no tiene gran error, podemos hacer cualquiera. Entonces la interpolación va a estar muy sujeto a todo esto. Entonces yo puedo hacer incluso una pequeña matriz muy bonita para decir qué es lo que se va a interpolar con qué. Vamos a aprovechar esto. Un momento, vamos a aprovecharlo y vamos a decir, ¿qué tal si yo guardo todos estos datos en azul en una matriz y todos estos datos, bueno, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a poder interpolar para el 25. Ah, ¿y qué otros datos voy a guardar? Esto con esto. Entonces voy a interpolar también esto para 25 y al final interpolo lo que sobra. Ah, bueno, veremos, nos daremos modos, ¿no ven? Si yo no quiero hacer guardando en matrices, puedo hacer con las posiciones porque ya las he encontrado, ¿no? A ver, hasta acá mi programa ya tiene 40 líneas. Es uno de los programas más largos que hemos hecho hasta ahora. Pero más que nada, todo esto ha sido la posición y una impresión de resultados. Ahora recién viene la parte de que voy a usar la función de interpolación. Listo. ¿Qué tengo que interpolar? Mm, de acá, primero vamos a interpolar esto. Es decir, que yo voy a sacar para el valor de 15 el valor correspondiente a la presión. Y luego voy a hacer lo propio, pero con estos otros dos valores. ¿Qué voy a usar? Estos que están almacenados en la variable o el vector soluto y todo esto que está almacenado en P mayúscula. ¿No ven? Posiciones. Las posiciones del soluto están puestas como pos P, que corresponden a las filas en la matriz de presiones. Y en el caso de las temperaturas, temperatura, corresponden a las columnas. Mucho cuidado con eso. Así es que, por favor, si yo me confundo, igual me hacen notarlo. ¿Qué vamos a hacer? Interpolemos. Ya sabemos. Voy a decir que, por ejemplo, para una temperatura interpolada, 1 para mi primera, voy a ejecutar la función interpolación y voy a darle los 5 valores. ¿Cuáles son los 5 valores? X1 y X2 son soluto en la posición P-1 y en la posición P-2. Soluto, pos-1, coma. Aquí pondré significativamente Y1, soluto, entre paréntesis, pos, Y2 y X. Este X que es, como estoy interpolando para una temperatura, es el valor de T que he introducido por teclado. ¿Y qué son los Y's? Son las presiones que corresponden a la fila y a la columna indicadas. Es decir, fila, posición P. Eso me está olvidando. Posición P. Aquí el soluto está con posición P. -1, porque es el previo. Y acá la columna, que tiene que ser posición T, -1. Todo esto es el valor. Y en vez de Y2, vamos a poner que simplemente sea posición P. Entonces, a ver, vamos a realizar la interpolación, pero hagamos las dos de una vez para que se muestren ambas. Y mira, la diferencia.
es que en el segundo yo voy a usar los datos de la columna derecha, es decir, que posición P en la matriz va a ser todo eso. Ujú. A ver, revisando, perdón, le he borrado esto. P1, P1. Ahí está, copia, tal cual. Soluto, posición P-1, bien. Soluto, posición, está bien. P, posición P-1, T1. P, ah, este sigue siendo el -1, pero este es T, porque está cambiando a la derecha. Mientras que este ha bajado un nivel, el izquierdo, este está en el nivel y este debe ser listo. Ahí está. Vamos a ver qué resulta y lo vamos a verificar con los datos que nos arroja. Dijimos temperatura, no sé, 25 y 25, pongamos. Miren, 25, 25. ¿Qué quiere decir? Que esto debería estar acá en medio, ¿no? ¿Ve? Y yo lo puedo presentar como temperatura 25 y recién. ¿Qué es lo que ha sucedido? Debe estar acá, debe ser la media de estos dos valores. Y si yo hago eso, 9,09 exponente a la menos 3 más 1,74 exponente a la menos 2 dividido entre 2 sale 0,0132. Uy, ¿qué ha pasado? Menos 1,74 exponente a la menos 2. A ver, vamos a revisar por si acaso. En todo caso, y para verificar que algo estamos haciendo mal, hacemos el otro. Menos 1,3 exponente a la menos 2 dividido entre 2, 0,98. Ah, interesante. Puede que estemos agarrando otro dato porque nos hemos equivocado en los índices, ¿no? ¿Qué podemos hacer para no confundirnos? Podríamos decir que esta es la temperatura. Podríamos nosotros facilitarnos la existencia y decir que esta es la temperatura 1, esta es la temperatura 2, esta es el porcentaje 1 y este es el porcentaje 2. Y yo no quiero el valor, yo quiero solamente la posición que guarda en esto en soluto y esto en... Ah, no, este es en temperatura, ¿verdad? Vamos a revisar eso porque como lo he puesto exactamente el mismo valor, puede que yo me haya confundido y por eso esté 15 y 25. 25 es el porcentaje en soluto. 15 es la temperatura. Ah, ya. Entonces, temperatura tendría que salir acá. Temperatura 1 está bien. Ya, ya. Miren, acá es donde yo he metido la pata. Primer valor, no es soluto, que es temperatura. Y obviamente no es posición P, es posición T. Fila, posición P, -1. T -1, está bien. Nuevamente, al siguiente valor que corresponde al X2 no es soluto. Yo estaba interpolando por el otro lado. Así es que, y este es T. Y acá también es T. Ha sido mi error. Entonces, si lo ejecuto y pongo 15,45, de seguro que vamos a obtener el resultado. 3,73 exponente a la menos 2 más 6,49 exponente a la menos 2 dividido entre 2, 0,511. Y me hace quedar mal otra vez el programa. Mira, 15 debería estar acá.
y darme ese resultado de 0.511. Pero en cambio me está dando esto. Quiere decir que todavía estoy cometiendo algún error. Ah, entonces sí podemos cometer errores y bien feos, porque tan bonito que estaba mi programa de interpolación y lo estoy arruinando así, ¿no ven? Uno, dos. T, posición P, fila. Vamos a cambiarlo a este. Esto es, estoy seguro que es esto, porque yo me confundí. 1565 y digo que 109 exponente a la menos 1, 175 exponente a la menos 1 entre 2, 014, 2. 109 más 9, 39 exponente a la menos 2, 2. 0, 10, 15. Uy, se me ha ido, bien feo. ¿Qué pasa si es que en el examen les tienen este bloqueo? Lo más aconsejable es que si ya le han dado dos vueltas y no les sale nada, vuelvan a hacer de cero. Por ejemplo, ya, yo he metido la pata acá, no importa, empezaré de nuevo, ¿sí? Me voy a plantear nuevamente qué es lo que está pasando. Digo, por ejemplo, 10, 15, 20, 20, 25 y 30. Entonces, primero, estas son las temperaturas y estas son, o mejor dicho, son los porcentajes de soluto. Las posiciones. Yo establezco para mí nuevamente. Esta es mi temperatura más baja. Entonces, la temperatura más baja se denomina, según los índices que hemos puesto, posición, temperatura menos 1. Y la temperatura más alta será la posición directamente T. Mientras que en este caso yo he nombrado como posición P menos 1 al valor más bajo y posición P al valor más alto. Quiere decir que estos cuatro valores, por ejemplo, el primero que voy a colorear, tendría que ser P en la posición, filas primero, no es corchete, sino es paréntesis, posición T menos 1, coma, posición P menos 1. Y el segundo, que va a estar en verticales o en horizontales, mejor dicho, que sería P, posición T, coma, posición P menos 1. El detalle para estas temperaturas es que también van a estar relacionadas acá. ¿Qué quiere decir? Significa que si yo quiero poner mi temperatura interpolada 1, voy a rehacerlo y voy a decir interpolación. X1, Y1, X2, Y2 y el valor de X. El valor de X, el que yo estoy buscando es la temperatura. De eso no hay duda, porque este mi 25 es mi temperatura, la que he ingresado por teclado, ¿sí? Entonces, para los demás está el problema. ¿Qué es X1? Es la temperatura, acá, temperatura en la posición T-1. Ese es el valor de X1. Para X2 es básicamente lo mismo, pero en la posición T. Listo. Mi problema era el Y. ¿Qué dijimos que va a ser cada uno? Ya lo hemos escrito. P en la posición T menos 1, coma, posición P menos 1. El siguiente
Va a ser muy parecido. En vez de Y2, voy a poner posición T y posición B-1. Ah, bueno, miren, observen la diferencia entre lo que yo había puesto previamente, ¿no? Me he confundido. Bueno, veamos. Ese es el primero. Si yo lo ejecuto con los valores que estoy buscando, nuevamente, temperatura de 25, composición o porcentaje de 15, ahora debería, pero como ven, este valor está medio raro, ¿no? Estoy interpolando a otro lado o la otra solución es que mi función la he introducido mal. X2 menos X. Mm, mi función se ve bien. X1, Y1, X2, Y2, X. Porque al calcular no me va a salir. Miren, 4.48 exponente a la menos 3 obviamente no es 0.06. A ningún lado de estos dos está saliendo. ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, si no les sale así, ¿qué hacer? No, pues solamente queda revisar, porque si entramos en pánico y este es el examen, chao, ¿no? Ya. Posición a la temperatura -1. Listo. Posición a la presión, el valor de P. T -1. A ver, por P. Este es el valor de T. Temperatura. Hmm, X1, Y1, X2, Y2. Posición. Mi fila. Sí, Dígame. en P, en posición T, no sería posición P, posición P nomás. En el segundo. Sí, en la segunda P, antes de la temperatura. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mm, mm, Ya. A lo que se refiere es acá. Antes de la temperatura sería eso. Pero mi problema es que se está manteniendo el porcentaje absoluto, es decir, el 10% para 20 y para 30 grados centígrados. Entonces tengo que mantener esta columna. Otra cosa sería que estemos tomándolo totalmente al revés, pero no, el problema es que las filas son función de la temperatura y las columnas función de la composición. Entonces, es correcto, porque si pongo eso va a salir otro disparate, miren. No, no es, a veces nos resulta, pero otras no. Si lo pongo al revés, miren, ¿dónde está? A ver, probaremos. Si es que es 1.07 exponente a la menos 2 más 2.05 exponente a la menos 2 dividido entre 2. 0.0156 contra el 141. Hay una pequeña gran diferencia. Y no tiene que salir así, ¿no? Tan disparatado. Porque acá sí es una diferencia considerable. Entonces, bueno, de seguro mi error está flotando ahí bien feito y no me gusta, pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Menos T.
Mm. Ya, y para el siguiente yo directamente lo voy a hacer con, este debería ser, está bien, el -1 y la posición en, este sí es -1. Veo lo mismo, pero este cambia. Ahora sí. Si vemos para 55 y 25, mira, si supuestamente esta interpolación es para la temperatura de 55, está mal, ¿no? Incluso si fuese para 65, algo está bien mal. Entonces, si yo quiero calcular a manito, porque acá puede estar el error y nos está haciendo perder un valioso tiempo. Este es mi X1, este es mi Y1, este es mi X2, este es mi Y2 y mi X es obviamente 55. Y dijimos que Y es igual a Y2 menos Y1, X2 menos X1, X2 menos X. En nuestro caso, a manera de supercalculadora, porque eso es lo que tenemos en MATLAB, yo puedo poner Y2. ¿Qué es Y2? Ah, es 3.67 exponente a la -3, menos, primer paréntesis, Y2 menos Y1. 367 exponente a la -3 menos 1.8 exponente a la -3 por X2, 60, menos X, 55, dividido entre X2, 60, menos 50. Este resultado debería ser 0,142. Peor todavía, 0.0027. Ah, ¿y de dónde está saliendo eso? Si yo hago 1.8 exponente a la -3 más 3.67 exponente a la -3, cierro y divido entre 2, me sale ese valor. Quiere decir que mi función está mal. De alguna manera, mi función interpolación está mal, ¿no ve? Porque si haciendo el cálculo manual con el que hemos introducido, no resulta, quiere decir que mi función está mal. Perdón, están ahí. X1, Y1, X2, Y2, X. Resultado. Y2 menos Y2 menos Y1 por y entre. Esto no está funcionando. Temperatura, temperatura, temperatura. Está bien. ¿Por qué no estaría funcionando? ¿Está bien introducida? Sí, está bien introducida. Mm, Y si alguien me dice que es por los paréntesis, no necesariamente, porque están todos bien puestos. Esta interpolación es la que no nos está dando. No nos está funcionando bien. Por alguna razón, eh, algo está saliendo mal acá. Como ven, es exactamente la misma función, Y2 menos el cociente y el producto, pero no me está funcionando. Así una consulta. Dígame. La ecuación es y es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿verdad? Sí, Y en el resultado, en la función que ha puesto, está resultado igual, más abajo, y2 menos y1 eh, por el otro resultado. ¿Tendría que ser así? bueno, si nos referimos precisamente a las operaciones y lo que Rocío nos hace notar es esto, que debería ser el orden. Bueno, podemos verificar, ¿no?
al final nos sirve a todos saber si es que tal vez algo está pasando ahí. No, como ven, algo yo estoy situando mal tal vez mis valores, pero ¿cómo me voy a ubicar? Y ya tengo una gran idea. Miren, ¿qué es lo que yo imprimí? Acá. Nuevamente vamos a dejarlo de lado. Vamos a empezar de cero. Decimos x1, y1, x2, y2 y x. ¿Qué es mi x1? Es la anterior temperatura. Es decir, temperatura en esta posición. Este valor. Listo. Ese es mi x1. Está bien. Y mi x2 tiene que ser la temperatura, pero en la posición T. Hasta ahí seguimos de acuerdo. Luego, lo primero que se imprimió es esto. Y lo segundo que se imprime es lo que está ahí abajo. Es decir, que esto es Y1 y esto es Y2. Y finalmente esto es T. Y si hago el segundo caso, obviamente estamos rehaciendo porque estamos encontrando el error. Porque es bonito y a todos nos encanta cuando todo nos sale bien, ¿no? Pero cuando hay errores, tenemos que darle solución. Nuevamente, x1 es esta posición, es esto, el primer valor de la temperatura, el valor inferior, aquí, borro x1. El valor superior es x2, lo copio y lo sustituyo x2. El valor que yo necesito ahora es este, para y1. Y el segundo valor es este, para y2. Listo. Y la temperatura sigue siendo T. ¿Por qué está fallando? Porque acá le falta un paréntesis, me lo comí. Ahora, esto respecto de los otros, bueno, está medio raro. Puede ser por los valores, tal vez yo he cometido un gran error. Así es que vamos a ver, miren. Vamos a ver. 65, 25. Entonces, mis posiciones son las que están mal. Pero vamos a verificar, ¿ya? Vamos a tomar para 20 y vamos a abrir el archivo. ¿Qué me dice? Temperatura 60. Esto va de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ah, no me está representando bien porque me está poniendo 4.67 por 10 a la menos 4. Algo está mal. Ah, bueno, pero esto es para 20 y 30. 0, 10, 20 y 30. Tendrían que mostrarse estos dos valores, pero no. Me parece que yo he equivocado al momento de imprimir los valores. Si se va a mostrar 15 y 15, o sea, para 10 y 20, tendrían que ser estos dos. Y vamos a verificar eso. Miren, puede haber sido un gran error desde el principio. 15, 15. Veo mi hoja de Excel, estos dos valores. Ah, miren, primero me aseguro. La temperatura va de cero. Entonces, no es esta, sino que son estos dos. Y reviso. Entra el comando hasta acá. Lo voy a mover un poquito. Tendría que ser estos dos, pero no. No son esos. Al contrario, son estos dos, ¿no ve? Quiere decir que yo me he confundido en los índices al poner mi impresión y por eso he arrastrado el error. Estaba haciéndolo bien, solamente que como de principio mi impresión estaba mal, entonces ha sido mi error, ¿no? ¿Cómo vamos a corregir eso?
corregimos la impresión. Primero, temperatura en la posición está bien. P. Primero, esto está al revés. La posición T-1 va primero. Y luego va la posición P-1. Es decir, que tenemos que intercambiarlos nada más. Posición, misma fila. -1. Misma fila. -1. Siguiente columna. Entonces acá estaba mi error. Por eso, entre impresión y cálculo no estaban cuadrando. Ha sido mi culpa por no verificar nuevamente. Posición T-1, coma, posición P. Fila, columna, -1. Ahora, pero esto es lo mismo. La fila es la anterior. Esta tiene que ser la siguiente, ¿no? Posición T, posición P. Entonces, nuevamente, yo digo que este es mi primer Y, es decir, que viene acá. Pego. Esto es mi segundo. Pego. Este viene acá para la segunda interpolación. Y este como Y2. Y ahora lo ejecuto. Me aseguro 65, 35. Ahora sí va a funcionar, ¿no ve? Porque está entre estos dos valores. Mi conflicto no era que estaba mal la ecuación o que estaba introduciendo mal los datos, sino que la impresión la he equivocado, ¿no ve? Ahora, ¿por qué no está saliendo 35? Me hace quedar mal esto cada vez. 1, 19. 1, 3, 5, 5. Ahora lo que sucede es que, miren, el resultado 1, 5, 2, 2, 3, 9, lo estoy interpolando más bien en este sentido. Está raro. ¿Por qué 1,52 y 1,19 que está acá me está dando qué temperatura he puesto? Porcentaje. Eso más creo que lo he puesto. Errado, miren, soluto, P1, P, temperatura TT. Porque vieron que está interpolando, pero está interpolando chistoso, ¿no? Temperatura -1, TT, T1, P1, TT, T1, P, T1, P. ¿Está bien? X1, X2, Y1, Y2. En Y2 sería Oxy. El Y2, ¿qué En tiene acá? post T, coma, post P-1 tendría que ser 2. -1. Y post T sería. El anterior. No, el que está siguiente. El segundo, acá, la posición T. Es Oxy. Eh, Post T sería. gracias. A ver, si es así, vamos, porque al final, si estamos todos colaborando para esto, va a quedar mucho mejor. 2,25. Esto es para 65. 2,25 y 2,5. Sí, el segundo faltaría corregir, porque a mí me parece que sí puede dar este. Entre 1,75 exponente a la -1, 2,75 exponente a la -1 dividido entre 2. Sí, sale 0,225. Correcto. O sea, la primera interpolación funciona. La segunda hay que corregir también, que tendría que ser
está como -1. Ejecutando 65-35. Este 19 está bien acá. Sí, porque es 0.152 para 239. Entre 2 sale. Pero si pongo 0.19 más 0.18 entre 2, no va a salir 0.2390. ¿No ven? En este segundo nos falta una corrección. Y, a ver, -1, -1. En todo Ok. caso, lo que sucede es que tenemos que cambiar de columna, ¿no ven? Estas dos están con -1 y en este caso ambas tienen que estar con P. Y eso es lo que me iba a decir Miguel también. Ahí está. ¿No va? Ahí están las dos. Ahora, esa ha sido nuestra pequeña complicación. Y para que se imprima bien, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Esto lo voy a mover abajo. Pero abajo de todo. Porque voy a poner otro formato de impresión donde directamente voy a poner mi temperatura. Primera interpolación T inter 1, T inter 2. Listo. Y vamos a obtener el resultado. Bueno, si no quiero ejecutar, pongo control C como copiar. Y directamente mis resultados no los voy a mostrar acá. Listo. 65-35. Ah, inter 1. T inter. Guión bajo. Ahí. Error al transcribir. T inter. Miren la línea 40. Dice que no conoce esta variable y yo le doy clic acá y está precisamente. Le he puesto un guión bajo extra. Y de seguro al otro también porque también tiene un guión bajo adicional. Ejecuto y recién 65-35 y aquí está 65. ¿No va? Nos ha costado precisamente porque nos hemos complicado en Sí, filas y columnas. sí, una consultita. Sí, Creo que seguiría estando mal sí, el en la segundo valor. Sí, sí. Y eso creo que es porque habría que poner posición T-1 también y la posición P mantenerlo en el primerito. En el Ese está primero. bien. Ese está bien en el anterior. Ahí, posición T-1. Sí. A ver. ¿Qué es lo que pasa? En la primera fila y avanzamos en la segunda fila. Puede ser. Sí, es que está en la columna derecha, en las dos. A ver. Y tienen que salir los valores correspondientes, ¿no? Es mayor que 7,1 y menor que 1,31. Sí, y acá están también. De 2,01 a 3,87, 2,94. Gracias, Miguel. Buena corrección. Listo. Ricardo Erauxi. Ah, Ricardo. Gracias, Ricardo. Perdón, las voces. No vi quién hablaba. Muchas gracias. Entonces, vieron que cuando trabajemos con matrices, si es que no nos ubicamos espacialmente o si es que se nos escapa algo, va a estar feo. Y de paso que podríamos imprimir todos los resultados, ¿no? Es decir, que yo puedo ahorrarme la impresión y ponerlo todito al final, miren. Todo esto lo voy a mover y todos mis anteriores intentos fallidos los voy a borrar porque son una vergüenza. Y ahí está. Solamente que acá puedo poner un espacio para que se imprima la composición que yo quiero, ¿no? Y así directamente interpolamos en un sentido.
Por ejemplo, le voy a introducir 6.4F. Luego de esto. Sí, y así. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar? Acá en medio tiene que haber un último valor interpolado. Y ese último valor interpolado va a ser lo siguiente. Voy a poner, digamos, T final. Bueno, no corresponde T, pero estamos usándolo. Interpolación. Ya sabemos que es X1, Y1, X2, Y2 y X. Pero mi objetivo, ¿cuál es? Es el soluto. ¿Y cómo hemos obtenido el soluto? Con el input a la variable P minúscula. Listo. Quiere decir que los X son solutos. Mi X1 va a ser soluto en la posición P, pero en la posición P-1, porque es el anterior. Y X2 es en la posición P. Listo. Mi Y1 le corresponde a T-inter 1, porque es el primer resultado. Y este a T-inter 2, porque es el segundo resultado. ¿Y dónde lo voy a poner eso acá? Precisamente en T final, en mi presentación final de datos. Y debe salir algo aproximado. Aquí le voy a dar doble. Y acá también. Listo. A ver, esperemos que salga bonito. Temperatura. 118. Porcentaje absoluto 77.5. Diferentes. Bueno, un poquito se me ha ido el formato, ¿no? Tengo que corregir el formato. ¿Por qué? Algo extra o algo menos he puesto. Voy a corregirlo. Miren, el segundo está bonito porque me dice 77.5. Ah, inferior 75.80. Esto tendría que bajar. Entonces quiere decir que en el primero me he equivocado en mi primer formato. He introducido uno más. Ah, acá viene P. Por si acaso lo ejecutamos 65 y 74. Ahí está, ¿no? Pero parece que algo otra vez me metió la pata. Veremos. 70, 75, esto y esto. Esto es 9.7 por 10 a la menos 3. Tendría que dar, pero para asegurarnos vamos a poner un valor medio, valores medios directamente. Eh, Voy a poner 65 y 72.5. 65 y 72.5. Listo. Para 65 yo sé que está a la mitad y sí, se ve más o menos por la mitad. No está tan disparatado. Entre 5 y 9, 7 puede ser. Y entre 1,72 y 7,86 tendríamos que verlo igual en la misma cantidad de cifras significativas para que se aprecie mejor, ¿no? Ese va a ser un pequeño problema, porque este P yo debo ponerlo con, no, no es ese, sino es esta T final que yo le he puesto como real, tendría que ser notación científica. Nuevamente, 65, 72.5. Formato, nada más el formato me ha fallado, porque me falta espacio, ¿no? Entonces ya se ve mucho mejor. Y todos que estén con 2. Sí, todos deberían estar con 2. Listo. Y para cualquiera, temperatura puedo 201 y 98.5. Listo. Ya se ve un poquito mejor, pero me falta separar algo, ¿no?
Ya está. Ahora, eh, ¿por qué ha salido exactamente este mismo valor? ¿Por qué ha coincidido? No tenemos un manejo de excepciones que nos diga, cuando coincide con un valor, yo no voy a interpolar ni voy a hacer mucho trabajo, ¿no? Porque acá ha conducido a un error. Miren, ese pequeño error me repite este valor. Obviamente debería ser el promedio, o por lo menos hacer algo, pero como es el mismo valor, entonces no tiene que hacer nada y ya, está de más. Interesante, excepción, ¿no? Y lo propio va a pasar de seguro con las temperaturas. Acá, si pongo una temperatura de 100 y un porcentaje de 50, que son parte de la tabla, miren, 100, 100, 50, 50. Entonces, 100 y 50 automáticamente me den este resultado. Ya. Entonces, eso tenía que reservar, ¿no? Listo. Interesante. Pero ha sido un poco conflictivo. Tal vez muchos me están odiando ya por haberles complicado las funciones, pero les pediría que le tengan y me tengan paciencia, que volvamos a revisar esto con el video para que quede más claro, porque, uy, miren, ahí, ¿qué ha pasado? Yo he cambiado algunos valores, pero se me ha escapado alguno, porque, miren, he puesto 86 sin querer, he borrado. Entonces siempre es bueno ir revisando qué es lo que hacemos para que vaya quedando mucho mejor, ¿no? Y bueno, pues acá le falta. Esto ya es un aspecto decorativo, le falta uno y también que tenga a 8. 8, 80, ¿no? 8, listo. Entonces nuestro pequeño programa ya tiene un poco más de forma, ¿no? Solamente que ha sido cuestión de bastante tiempo, ¿no? Acá está, ya está acabado, ya se ve muchísimo mejor, ya podemos usarlo para interpolar, porque miren, entre 1,93 y 1,71, sí, 71 y 93 está bien, es aceptable el 80, pero tendríamos que revisar bien con los datos termodinámicos y demás que podemos aplicar. Ojo que esto es para la tabla que les he mostrado acá, para esta. Y nuevamente, tiene, vamos a ver, acá están 720 datos. Así es que es un tratamiento bastante grande y nos puede servir para diferentes propósitos. Y si no les gusta esta presentación, directamente lo cambian. Ya saben que acá en vez del E pueden poner, por ejemplo, 84F para que se vean sin notación científica. Pero el problema de eso es obviamente que cuando se tomen valores bastante pequeños de los resultados, vamos a tener inconvenientes. Listo. Acá para los valores relativamente grandes está bien, pero cuando sean valores muy pequeños, por ejemplo, yo voy a poner 296,54 con 97,65. Bueno, parece que todavía no nos da problemas, ¿no? Pero está bien. Claro, son grandes los del principio, más bien son pequeños. Cuando ejecutamos temperatura 11 y porcentaje 12. Estos son pequeños, pero no están tan pequeños, ¿no?
En todo caso, la misma tabla nos dice que los valores más pequeños posibles están a mayor concentración, pero con menor temperatura. Puedo ponerle, por ejemplo, 15 con 98%, 99%. A ver, voy a ejecutarlo. Temperatura 15 al 99,85. Y ahí sí tengo problemas, ¿no? ¿Por qué? Me salen puros ceros. Y en ese caso es que nosotros necesitamos la notación científica. Por eso es que hay que, cuando diseñamos un programa y queremos repartirlo, queremos publicarlo, siempre va a haber alguien que lo va a llevar a un extremo y va a tratar de hacer que falle. Y de hecho eso es parte de la depuración en las pruebas previo lanzamiento. Listo. Ya hemos completado a duras penas un programa muy bonito que les puede servir. El código ya saben que lo pueden revisar con el video. Y esta tabla de Excel también yo lo voy a subir a la plataforma para que lo tengan y el programa les pueda correr. Y claro, pueden modificar, hacer otra tabla con otro rango de datos y cambiar absolutamente todo, ¿no? Listo. Ahora, lo otro que quería mostrarles es una parte de lo que vamos a hacer previo al tema de determinar las raíces de ecuaciones no lineales. Vamos a hacer, por ejemplo, no lineales. Voy a recorrer un poco. Lo que quiero que tengan en cuenta es que dentro de un programa yo voy a crear una función. Es decir, dentro, miren que el function y el end están cerrando perfectamente. Y yo voy a escribir otra función donde digo y es igual a f de x, por ejemplo. Y voy a resolver esta ecuación no lineal. Vamos a agarrar alguna ecuación del libro de Nieves y Domínguez. Por ejemplo, que este es parte de un ejercicio resuelto, pero vamos a usar solamente su ecuación, que es muy bonita. Esta ecuación que dice PB cubo menos, ya saben que esta es la ecuación de Van der Waals. Entonces, vamos a expresarlo de esa manera. Pero en vez de X, nosotros vamos a manejar B. Es decir, que yo voy a poner que Y es igual a P por V elevado al cubo. ¿Qué más? Menos, paréntesis, PB más RT, menos por V al cuadrado. P por V menos R por T. ¿Qué más? Más AV menos A por B. Listo. Esa es la ecuación. Yo puedo introducir una ecuación de esta manera, pero el problema es que al tratar de ejecutar cualquier instrucción, por ejemplo, yo le digo f de 1, quiere decir que 1 lo va a reemplazar en todo lo que sea v mayúscula. Me va a dar un error. Miren. Me pide guardar. Ya. Lo voy a guardar y luego lo voy a modificar. Ese es el sonido del error. Y es bueno, porque vamos a aprender a resolverlo. ¿Qué dice? Función o variable p no definida. Error en la línea 5, error en la línea 3. La 3 es la que lo ha empleado, pero el error proviene de la 5 porque no conoce el 3. ¿Qué quiere decir? Que yo debo darle un valor de presión. Y para eso vamos a remitirnos a este problema. Miren, nos dice calcule B a 80 grados centígrados para presiones de tanto, tanto y tanto. Yo voy a hacer para el primer valor, para 10. Pongo P mayúscula es igual a 10. Listo. Si vuelvo a ejecutar, pero miren, hay algo muy importante. Ha cambiado de color esta P mayúscula. ¿Por qué? Porque se está empleando en la función que existe dentro de no lineales.
Ah, entonces ya la está reconociendo como una variable del programa principal. ¿Qué más? Y las otras B, R, T, veremos el problema que me dice. T es 80 grados centígrados. Ah, bueno, T yo sé que es 80, pero esto se emplea en grados Kelvin. Listo, se ha marcado T. R, acá me da el valor de R, 0.08205. Se ha marcado R. Ahora necesito los valores de A, por ejemplo, que me dice vamos a hallar para el dióxido de carbono, 3,599. Y el valor de B, que sería 42,67. Así. Y como ven, todo lo que está quedando ahí es V mayúscula, ¿no? Y al ejecutar esta función, solamente me va a mostrar esto. ¿Qué quiere decir esto? Es f de 1. Es decir, ¿qué pasa si es que yo reemplazo el valor de 1 en v? Va a resultar 41.9947. Entonces, bueno, lo que yo quiero mostrarles en esta ocasión es la función f0. La función f0 necesita dos cosas, la ecuación y un valor, ¿ya? El valor, yo sé que mi volumen debe ser positivo, entonces puedo ponerle 10. Y si alguien quiere aproximarlo, ya sabemos que la ecuación de estado de los gases ideales, que P por V igual a RT en términos de volumen molar. ¿Cuál debería ser el volumen molar? Entonces debería ser R por T sobre P. Esta debería ser mi primera aproximación, ¿no? Porque a partir de esto ustedes recuerdan que tanto la presión como el volumen sufren ajustes en términos de A y B. Por lo tanto, alguien podría decir, listo, mi volumen inicial o volumen cero, yo lo voy a hacer R por T sobre P. Listo. Y lo voy a usar acá, V0. ¿Y cómo se usa la ecuación? Y algo muy importante. Cuando vayan a usar el comando F0, vectorialicen todo, es decir, que hagan la sustitución, o mejor dicho, las operaciones que tienen que ver con esta V con punto, ¿sí? Trátenlo como vector. Es decir, que es potencia A. Si fuese directamente potencia, se estaría multiplicando, pero no, aquí es punto potencia. Se eleva cada elemento del vector al cubo o al cuadrado. Y listo. Antes de eso, se pone arroba y se pone f. ¿Por qué f? Porque es el nombre de la función. ¿Ok? Recuerden, f0 necesita la función y el valor. Y esta función tiene que estar vectorializada y anonimizada con arroba. Todo esto le sirve al MATLAB para tener una instrucción de yo voy a considerar que B mayúscula es un símbolo y voy a empezar a hacer la sustitución y voy a hallar el cero a partir del valor. Y si ejecuto esto, pero lo voy a asignar a una variable solución, me va a mostrar F5, miren, solución 272. ¿Qué dice el libro? Aquí está, 2 y el valor. Miren, el valor tendría que ser 2.81. Acá nos da una propuesta mediante un método numérico. No estamos aprendiendo todavía los métodos numéricos, así es que con calma. Quiere decir que, bueno, pues medio que no funciona tanto esto, ¿no? Le pondremos 2 para no pelear. Si lo ejecuto de esa manera, igual 2.72. Puede que haya introducido algún dato equivocado. Revisamos por si acaso PB cubo menos PB más RT. Esto es más AB menos A por B.
Vuelvo a ejecutar. 281.43. Perdón. Lo reviso con esto y dice 281.47.5. Este es el error que maneja el libro y el error que maneja el programa mediante la función. F0 es por 10 a la menos 9. Ah, pero si yo quiero con el volumen 0, se hace y está ahí. ¿Ok? Entonces, yo puedo resolver cualquier ecuación no lineal, una sola ecuación no lineal con F0. ¿Sí? Y no está difícil, para nada difícil. Solo hay que tener un poquito de imaginación para usarlo. Ahora, ¿cómo puedo graficar y que quede bonita mi solución? Para que tenga una gráfica interesante, yo puedo hacer uso de Fplot. No hemos hecho uso de Fplot antes. Sí del plot, pero no de Fplot. Fplot lo uso cuando yo tengo la función y puedo directamente anonimizarla con el uso vectorial dentro de la función. Mira, si lo ejecuto así, me sale la función y listo. Pero yo quiero que quede mejor, ¿no? Y voy a decir, coma, y entre corchetes, mi solución lo voy a imprimir mejor y lo voy a guardar solo en S para que sea más fácil de escribir. Y S le voy a decir menos 2, S más 2. Transcripción. Y de paso le voy a dar la cuadrícula. También le voy a dar un título. Als CO2. Así. Voy a darle un rótulo del eje X que es eje X. Listo. Un rótulo del eje Y que es eje Y. Listo. Ahí está. Y de paso, que le voy a dar hold on para que pueda seguir graficando. Y voy a decir plot de S, F de S, círculo. Y finalmente una leyenda que diga función y raíz. Y esto lo voy a ocultar. Bueno, no lo voy a ocultar. Lo voy a ejecutar. Y miren. Mi gráfica me ha quedado así. Yo he decidido darle del valor de la raíz 2 unidades menos y 2 unidades más. Así es que es decisión mía. Esta es la función y la raíz que he hallado es esta. Entonces, incluso con el manejo de gráficas que hicimos antes, podrían ver cómo trazan una línea segmentada hacia el valor de la raíz para que se determine y se vea incluso mucho más presentable, ¿no? Porque la intención, y ya les dije, es que hagan un programa que pueda satisfacer visualmente las necesidades de su enunciado. Si les dice hallen la raíz de tanto, no les van a decir nunca hallen la raíz de tanto. En este caso es determine el volumen. Y la mejor forma de mostrar es que esta es mi función, este es el volumen y listo. ¿Verdad? Más que nada de esta parte, ¿alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, yo voy a ejecutar una impresión con formato de ese. Puedo decir la raíz es y poner 7.5F \n. Se me va a presentar la gráfica
y yo veo mi ventana de comandos y digo esto. Pero no es apropiado decir las raíces. Debería poner el volumen de CO2 es a 10 atmósferas. Es nuevamente mi gráfica, ventana de comandos. El volumen de CO2 a 10 atmósferas es tanto. Ah, pero quiero las unidades. No sé en qué unidades está. ¿En qué unidades tiene que salir? En litros. Entonces, yo le voy a poner que es 7.5 litros. Así. Entonces, como ven, ya tengo un programa presentable, ¿no? ¿Qué es lo que va a cambiar cuando hagamos métodos numéricos? No vamos a usar la función F0. La función F0 va a cambiar porque ahorita no necesariamente sabemos cómo funciona F0. Y eso de seguro es por algún método numérico, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer los propios métodos numéricos, los que académicamente tenemos que aprender. Y son bisección, falsa posición, punto fijo, Wettstein, secante, Newton-Raphson. Y lo único que va a cambiar es eso, que en vez de emplear esta triste línea para poder resolverlo todo, vamos a emplear un método que va a ser un poco más largo. Eso es lo tedioso acá. Pero saben que para verificar vuestros resultados pueden usar F0. ¿Ok? Cuidado que tratan de poner eso en el examen. No, tiene que ser con un método porque usualmente se nos asigna uno. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario? A ver. El video, que lo voy a subir más tarde, lo van a poder revisar. Y de todas maneras, mañana vamos a resolver más problemas con F0. ¿Sí? Vamos a ver la revisión de los ejercicios resueltos del libro que nos ha indicado el ingeniero y vamos a generar las gráficas y las tablas conforme estos requerimientos, ¿sí? Miren que acá nos dice 80 grados, pero para diferentes presiones y para diferentes compuestos. Entonces yo puedo generar gráficas, ¿no? Puedo generar una gráfica que sea para 10, 20, 30 y 100 de volumen contra presión para cada uno de los compuestos. Y ese va a ser el trabajo del día de mañana. Y vamos a emplear las funciones como hemos aprendido ahora. Y la siguiente semana ya vamos a ver la revisión de métodos numéricos. Entonces, como les dije, esto es lo que va a cambiar. No vamos a usar F0, vamos a hacer nuestro propio desarrollo con la programación que hemos aprendido y con todo el detalle de los programas que hemos aprendido. A ver, ¿dónde está Carol, Alison, Leonardo, Rosy? ¿Están presentes? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Alison. ¿Dónde están los demás? Leonardo está. Buenas tardes, Oxy. ¿Cómo está Rosy? Nos falta Atora. Ya. Esta parte estuvo un poquito más fácil, ¿verdad? Porque lo más oscuro ha sido acá, principalmente por mi metida de pata al momento de imprimir. Y como han visto que esto es lo más tedioso de interpretar. Así es que les sugiero que lo revisen y con paciencia traten de descifrarlo y traten incluso de proponer algo mejor de acuerdo a ustedes. Ya les he mencionado que una forma de resolver es la que yo les voy a presentar. No es la forma de resolver, la única o la última o la única que va a valer. Pero la cuestión no está solamente en las buenas intenciones. Yo quería resolver, me he esforzado, está bien, pero si no hay resultados, ¿qué vamos a hacer, no?
Ya. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Si es así, lo dejamos acá y vamos a continuar mañana. Ojo, revisen si es que pueden. Esta es la página 118 del libro de Nieves y Domínguez. Si pueden, incluso ya estén tratando de hacer la solución con el comando F0. Traten de ingeniárselas para todos los compuestos y vamos a ver cómo sería una solución para mí. Y la siguiente semana vamos a resolver exactamente el mismo problema, pero ya con un método numérico. ¿Sí? Para que vean la gran diferencia. Listo, compañeras, compañeros, damas y caballeros. Eso sería por el día de hoy. Vamos a